Desde que China comenzó a crecer económicamente a tasas sin precedentes, no ha habido un consenso sobre el modelo económico de este país. Unos dicen que es un capitalismo de Estado, otros que es un socialismo de mercado. Lo cierto es que no es un capitalismo puro y verdadero donde las empresas compiten libremente y sus accionistas pueden gestionar su futuro. Más bien el de China es un sistema en el que las empresas se alinean a los objetivos del Partido Comunista Chino. En otras palabras, China ha acogido características del capitalismo pero desde una posición de dominio y superioridad. No importa qué tan grande sea tu empresa y qué tan popular seas, la ideología y los objetivos colectivos siempre estarán por encima, como lo veremos más adelante en el video. En los últimos meses, los organismos reguladores chinos han tomado medidas drásticas en contra de las empresas tecnológicas del país. El objetivo es ajustar los ingresos excesivos de las empresas para reducir la desigualdad y lograr una prosperidad común. Dicho de otra forma, busca redistribuir la riqueza. Hace unos meses, Ant Group, una filial de Alibaba, iba a salir a la bolsa, pero los reguladores chinos suspendieron su salida a pocos días de su lanzamiento. Se dice que fue debido a que días previos Jack Ma, el propietario de la empresa y el hombre más rico de China, criticara a los bancos chinos. Por otra parte, Didi, la aplicación de transporte de pasajeros, fue expulsada de las tiendas de aplicaciones chinas, supuestamente por recopilar ilegalmente datos de los usuarios. Lo curioso es que la sanción se dio justo después de que la empresa comenzara a cotizar en la bolsa de Nueva York. Y de la misma manera, las autoridades chinas han sancionado a otras empresas. Como consecuencia de esto, los grupos tecnológicos más importantes del país han perdido en total $1 billón de capitalización bursátil desde febrero. Pero una de las sanciones que más llama la atención es que al sector de la educación de clases privadas extraescolares se le prohibió obtener ganancias. Así como lo oyen, este sector ya no se puede lucrar de su actividad, financiarse mediante la captación de capital, ni salir a la bolsa de valores. La razón es que los padres en China suelen pagar cursos extraescolares a sus hijos con el objetivo de adelantarse a sus compañeros. La preocupación de las autoridades chinas es que esto aumenta la disparidad entre ricos y pobres, de modo que sea razonable o no la medida de prohibir las ganancias en este sector, esta nueva decisión podría destruir una industria de $150.000 millones. Pero el gobierno no solo quiere moldear el comportamiento de las empresas privadas, sino también el de los ciudadanos. En los últimos años sus esfuerzos se han concentrado en debilitar la influencia de los famosos que consideran poco saludables por ser demasiado occidentales. Por ejemplo, en agosto la mayor estrella de cine de China, Zhao Wei, fue borrada del internet. Sus redes sociales y sus proyectos han sido eliminados. La razón que se especula es que aparte de ser famosa, también se ha convertido en una importante figura de los negocios, por lo cual su fortuna asciende a cientos de millones de dólares, y este ideal de riqueza que muchos jóvenes podrían seguir no está bien visto para el Partido Comunista Chino. Estas medidas hacen parte del esfuerzo para frenar a los ricos y disminuir las desigualdades sociales. El término prosperidad común es el eslogan que se ha venido mencionando en los discursos públicos, en los medios de comunicación estatales y en las escuelas. Incluso ya es mencionado por los magnates que han sido presionados por los dirigentes chinos. Según Bloomberg, el término prosperidad común ha sido mencionado más de 60 veces en 2021 en los discursos de Xi Jinping, el presidente de China, casi el doble que en 2020. El término, a pesar de que ha sido más utilizado en los últimos 2 años, no es algo nuevo. Esta idea de una prosperidad común fue introducida por Mao Zedong para expresar la búsqueda de una sociedad más igualitaria. Y Mao parece haber cumplido su objetivo. Durante su mandato y liderazgo al frente del Partido Comunista, la mayoría de la población era igual de pobre. Fue también la época cuando murieron de hambre entre 20 y 40 millones de personas. Se trataba de una economía altamente planificada que, entre otras cosas, prohibía la agricultura privada. Esto no quiere decir que China vaya a volver al modelo económico de Mao Zedong, pero sí parece transmitir la idea de que sus líderes están volviendo a las ambiciones originales del partido de limitar las ganancias de los ricos y que esto de alguna forma beneficia a los pobres. Sin embargo, los dirigentes chinos parecen olvidar que fue precisamente cuando se eliminaron las fuertes regulaciones que los pobres comenzaron a verse beneficiados. Recordemos, como se mencionó en un video anterior sobre este tema, que China comenzó a salir de la pobreza cuando Deng Xiaoping desmanteló las comunas colectivas, las prohibiciones a la empresa privada en la década de 1980 y cuando se permitió la creación de zonas económicas especiales. Esto hizo posible el surgimiento de la iniciativa de los agricultores, trabajadores y empresarios chinos, quienes fueron los que finalmente impulsaron el crecimiento en China. Entonces, borrar a famosos y ricos del internet porque pueden representar ideales muy occidentales, sancionar a grandes tecnológicas que se alen de la ideología o decidir que un sector de la economía no puede obtener ganancias de un día para otro esperando a que se redistribuya la riqueza de alguna forma, podría terminar afectando precisamente a los más pobres en China.
Algo que parecen asumir los redistribuidores de riqueza es que esta es constante y que si unos tienen más que otros es porque les quitaron a los que menos tienen. Es decir, un juego de suma cero, para que uno gane el otro tiene que perder, pero nada más alejado de la realidad, y China es precisamente el mejor ejemplo. Desde 1980 el tamaño de la economía china se ha multiplicado por 9 veces, y de ese crecimiento se han beneficiado tanto ricos como pobres. China tiene 81 multimillonarios entre las 500 personas más ricas del mundo, más que cualquier otro país, solo superado por Estados Unidos, pero también desde las últimas 4 décadas más de 800 millones de personas salieron de la pobreza en China. Evidentemente en la mayoría de los casos quienes más aportan valor obtienen más ingresos, pero ese valor lo decide el mercado, no la opinión de cada uno sobre qué es valioso para la sociedad y qué no. Alguien puede considerar que el valor que entrega Messi a la sociedad no es tan valioso para ganar tanto dinero, pero para el mercado sí es muy valioso. En resumen, unos aportan más valor que otros según el mercado. La riqueza no es estática y tanto ricos como pobres se suelen beneficiar generalmente del crecimiento económico, es decir, cuando aumenta la producción de bienes y servicios. En este sentido, una familia pobre bajo un sistema capitalista tiene más probabilidad de salir de la pobreza porque tiene más oportunidades de acceder a más bienes y servicios, ya sea comida, ropa, educación, medicamentos, etc. Una persona es pobre porque no puede acceder a ciertos bienes y servicios, de manera que entre más bajo sea el precio de estos bienes y servicios, más fácil podrá acceder a ellos y por tanto más fácil podrá salir de la pobreza. Hace unos años los celulares eran considerados un bien de lujo, eran muy costosos, pero ahora casi todos tienen uno porque son mucho más baratos. Hace unas décadas tener varios pares de zapatos era un lujo, en la actualidad no lo es tanto. Hace unos años la educación era un lujo, ahora la mayoría puede acceder a todo tipo de cursos, incluso gratis desde un computador con acceso a internet. En fin, el punto es que una familia pobre se beneficia más entre más bienes y servicios pueda comprar, y no hay mejor sistema para ofrecer más bienes y servicios y sobre todo más baratos que el sistema capitalista, es decir, el sistema que permite la generación de ganancias, la competencia, el libre intercambio de bienes, la innovación y la productividad. Por eso, si el gobierno chino ahora quiere enfocarse en el bienestar de los más necesitados, no debería restringir las ganancias de alguna empresa o sector, sino promover la competencia y la iniciativa privada en ese sector. Hay un caso reciente en Colombia que podría ayudar a explicar esta idea. A comienzos de 2021, una nueva empresa ingresó al mercado de planes postpago para celular. Estos eran más o menos los planes más baratos que ofrecían las empresas. Resulta que con solo el anuncio de la entrada de este nuevo competidor con un precio más bajo y los mismos beneficios, la respuesta de las demás empresas fue casi inmediata. Una igualó el precio que ofrecía el nuevo competidor, 35.000 pesos colombianos, unos $10 aproximadamente. Otra duplicó la capacidad del internet a sus clientes vigentes sin un costo adicional. Y la otra también igualó el precio del nuevo competidor con los mismos beneficios. Entonces el precio de entrada para acceder a un plan de minutos ilimitados con 15 GB de navegación era de 45.000 pesos. Con la entrada del nuevo competidor el precio bajó a 35.000 pesos y probablemente ese precio de entrada siga bajando si se permite la competencia y la libre consecución de ganancias, pues si en un sector hay ganancias, estas atraen a más competidores. Probablemente el objetivo de este nuevo competidor entrando a este mercado es obtener ganancias, ya sea porque sus dueños quieren alcanzar sus metas, generar empleo o comprarse un yate nuevo. Independientemente de sus intenciones, esa búsqueda de ganancias termina beneficiando a la sociedad. Pero quienes más se beneficiaron con el menor precio fueron los pobres. Los ricos seguramente ni se dieron cuenta de los nuevos precios. Este puede parecer un ejemplo muy irrelevante, pero la misma lógica se puede aplicar prácticamente a cualquier bien o servicio. En conclusión, después de 40 años de alto crecimiento económico, China quiere una prosperidad colectiva, una sociedad más igualitaria, lo cual puede reflejar las mejores intenciones con los menos favorecidos. Sin embargo, pueden terminar perjudicando a quienes buscaban favorecer en primer lugar porque con sus medidas están desincentivando la creación de valor y de riqueza. Hasta acá el video de hoy, muchas gracias por llegar al final.